Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y está conmigo vía telefónica Rodrigo Pérez Alonso para hablar del Temec. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto estar contigo y con el auditorio ahora pues aquí por teléfono, pero siempre es un gusto. Como bien mencionas, ahora se ha movido mucho el tema del Temec, tanto en México, Estados Unidos y ahora Canadá. La semana pasada el Senado de Estados Unidos, después de una aprobación por parte de la Cámara de los Diputados, aprobó finalmente el tratado ya firmado y modificado de acuerdo con lo que se platicó con las distintas administraciones y curiosamente el Senado de Estados Unidos lo hizo al mismo tiempo que estaba o iba a iniciar el procedimiento de desafuero o impeachment, que le dicen en inglés, de Donald Trump. ¿Por qué es todo esto importante? Porque al final pues estamos ante una disyuntiva o un tema de último momento que es la aprobación por parte de Canadá de este tratado. Ya se está anunciando, como lo han mencionado en estos espacios, que el 29 de enero se hará o se dará a conocer la legislación para ratificar ante el Parlamento de Canadá el tratado o el famoso TEMEC. Es curioso porque en todo este proceso han habido pues altibajos interesantes, sobre todo pues por parte de Estados Unidos y México, por digamos los caprichos hasta cierto punto tanto de la fracción demócrata de la Cámara de los Diputados hasta los caprichos del propio Donald Trump. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ya se había firmado el tratado o el TEMEC antes de acabar la administración pasada, el último día de la administración pasada, ya se habían acordado los términos de ese tratado y a principios del año pasado se modificaron varias cosas, entre ellas el tema de los automóviles y varias otras cosas ahí que sobre todo que exigían los propios demócratas y el ala de izquierda de los demócratas, entre ellos también el tema laboral. Pero ahora ya parece que estamos saliendo ya de este tema y por ahí dicen algunos analistas que estaremos creciendo pues unos cuantos puntos más del PIB con la aprobación del TEMEC. Sin embargo, pues tenemos que ver cuáles son los efectos, valga la redundancia, efectivos, ¿no? Sí, sin duda. Y ya digo, lo que sea que aporte al PIB, pues será muy bueno. Vimos ya algunos anuncios interesantes. El de Toyota, por ejemplo, que ya estaba planeado. De hecho, inauguró su planta allá en Guanajuato desde diciembre. Y por el otro lado, y que va a transferir la producción de Tacoma a México. Y por el otro lado, por ejemplo, Nestlé, que ayer anunció una inversión de $700 millones en México y que da cuenta, digamos, de que México vuelve a ser un lugar atractivo. Hace un rato, por ejemplo, el secretario del Departamento de Comercio no descartaba, Wilbur Ross, que pudiese haber aranceles bajo esta óptica de la sección 232, que considera algún elemento como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pues que consideraran bajo esa figura la importación de autos. Y ahí, bueno, pues Europa se vería muy afectada, obviamente Asia, Japón se podría ver muy afectada. Sin embargo, en el caso de México y Canadá, pues ya había algunas cartas laterales, las recordarás, en donde se tenía ya algunas previsiones para por lo menos mantener la capacidad instalada hoy de México en términos de la exportación al mercado de Estados Unidos, que es el más importante. Ahora también, y sin duda también hay otros temas que son interesantes en todo este proceso. En la aprobación del Senado de Estados Unidos, algunos elementos del ala demócrata de izquierda votaron en contra porque consideraron que algunos temas, sobre todo de medio ambiente, no estaban siendo bien atendidos. Y aquí te puedo mencionar dos nombres que son muy significativos. Chuck Schumer, que es el jefe de la bancada de minoría en el Senado de los demócratas, y también el candidato a la presidencia de Estados Unidos de izquierdas. Entonces, pues ellos dos sonaron mucho, sobre todo que son senadores y no aprobaron o votaron en contra de este tratado, cuando ya se había acordado, pues obviamente que parte de estos temas que se metieron de último minuto, o al menos en el último año, ya habían sido acordados con los demócratas. Entonces, pues veamos ahora cuáles van a ser los efectos justamente de todo esto. Pero yo creo que en términos generales los efectos del TEMEC van a ser muy positivos para México y para la región. Ya tenemos tenemos 450 millones de personas que se mueven o viven en esta región, además de que se mueven más de $1 billón
al año en bienes y servicios en toda esta región. Entonces, yo creo que cualquier cosa que abone a eso, sobre todo en términos de regulación y eliminación de ciertas cuestiones que no estaban abonando antes a ello, pues son positivas, ¿no? Sí, ahí como lo mencionas, Bernie Sanders fue todavía precandidato a la presidencia, afortunadamente. Interesante que Elizabeth Warren, que también es senadora, también digamos pues muy de izquierda, sí votó a favor de la ratificación del TEMEC. Bernie Sanders, sobre todo con el tema laboral, ¿no? Porque decía en el debate que, bueno, pues evidentemente México y China habían, digamos, pues tenían salarios de hambre, así lo dijo, y que por eso pues él no estaba tan necesariamente de acuerdo, y obviamente también lo que mencionabas, Tocayo, el tema del cambio climático, lo que hace pensar también cómo un presidente de Estados Unidos puede mover la aguja, ¿no? Porque antes de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, entre los demócratas no había un debate de si se tenía que reformular el TEMEC. Se había dado una actualización vía el TPP, en donde participaba Estados Unidos, obviamente, en tiempos de Obama, pero no era una discusión, y hoy, nuevamente, pues ya que Donald Trump es presidente, ha movido la aguja, y hoy la discusión es entre el proteccionismo y más proteccionismo, y no deja de ser interesante pues la influencia que puede tener, obviamente, ya alguien que ocupa la titularidad del Ejecutivo en cualquier país, pero en este caso Estados Unidos. Así es, yo creo que, mira, al final digamos, la tendencia que tenían los republicanos era de desregulación, de eliminación de trámites y de apertura mayor a las empresas, y los demócratas pues un poco más con agenda de medio ambiente, laboral, de izquierda, y como bien mencionas, pues yo creo que Trump les vino a dar en la torre a ese acuerdo, por así decir, ideológico, en donde cada uno tenía sus temas, abriendo un tema de proteccionismo que pues no se abría desde la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, y que causó justamente una gran crisis, la Gran Depresión en Estados Unidos, ante este tipo de medidas que pues obviamente ya no van con estos tratados internacionales. Y lo bueno es que pues este tratado justamente rompe eso. Se hizo muy buen trabajo por parte de la administración anterior, y te diría que Alfonso Guajardo fue una pieza clave, y en esta administración pues el doctor Jesús Seade pues también hizo un muy buen trabajo para ello, ¿no? Sí, ahora habrá que cuidarlo, ¿no? En términos del tema laboral, pero también, como dices, medioambiental, porque si México no cumple, estarán muy ansiosos los distintos componentes de la economía estadounidense para minar, digamos, el tratado, o por lo menos desde los mecanismos de solución de controversias, pues denunciar a las empresas mexicanas, ya sea en donde no haya libertad laboral, o así se pueda percibir, o donde no esté habiendo tanto cuidado por el medio ambiente. Así es, yo creo que al final se incorporaron aspectos positivos que pueden sonar antipatrióticos, por así decirlo. Bueno, digamos, estamos en un mundo en donde ya la globalización es el estándar, y en este caso pues estamos hablando de que hay mecanismos de enforzamiento, si existe esa palabra, para garantizar temas laborales, como mencionas, y otros temas por parte de México, y eso es justamente lo que querían los demócratas que se incorporara. Entonces, desde el punto de vista pragmático, pues es algo positivo. Tal vez desde el punto de vista patriótico, pues podemos ahí alegar mucho tiempo, pero yo creo que en general el tratado, o lo que se negoció en este tratado, ha sido positivo, con ciertos bemoles, y no puedes ganar todas, ¿no? Sí, sin duda, y bueno, pues finalmente es lo que hay, digamos, luego de que decía en su momento Ildefonso Guajardo, de querer, pues no queríamos renegociar el Telecán. Ahora, ya metidos en el pragmatismo de hacerlo, pues yo creo que coincido contigo, fue un buen trabajo, sobre todo pues el de Ildefonso Guajardo, pero también Jesús Seade, que cambió algunas partes, después lo ha contado desde el punto de vista energético. Y bueno, en ese contexto pues logró que los estadounidenses aceptaran algunos temas que tiene esta administración en materia de energéticos, y bueno, no es poco el mérito, y luego los cambios que se han dado cuando una vez más, como ya lo decías, los demócratas se subieron al asunto y se tuvo que renegociar una buena parte del acuerdo. Así que bueno, pues un asunto importante. Tocayo, te mando un gran abrazo. Igualmente un abrazo y saludos al auditorio. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Rodrigo Pérez Alonso con este importante tema del TEMEC, que por cierto Moisés Kalach, uno de los líderes del Cuarto de Junto, pues hablaba justo de ello, ¿no? De la necesidad que hoy hay de que México pueda capitalizar
pues lo que será la entrada en vigor probablemente antes de que empiece la segunda mitad del año, lo cual es una excelente noticia. Sorprendió Canadá con la urgencia que tiene en su parlamento, lo que dijo el primer ministro Justin Trudeau, y a partir de ahí entonces la segunda mitad del año pues ya tendríamos este nuevo marco de referencia en cuanto a la relación bilateral, que por cierto, a pesar de lo que ha señalado Donald Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con México no ha hecho otra cosa más que crecer. Y ya México es el principal socio comercial de la Unión Americana, a pesar de que las exportaciones de Estados Unidos a México han caído como consecuencia, obvio, de la desaceleración que ha tenido la economía mexicana, que ya conoceremos el dato del crecimiento económico, pero pues no hay mucho, digamos, que especular. Va a estar en 0.0 y algo, a lo mejor menos 0.1 o algo por el estilo, pero el hecho es que la economía mexicana simplemente no creció. Eso obviamente impacta en las importaciones, donde se vuelve preocupante es en las importaciones de bienes de capital, que ayudan a producir más y a crecer económicamente, pero bueno, será cosas que estaremos observando.